Hola, soy Aline y este video está pensado como elemento de apoyo para la segunda sesión de este taller intensivo del Consejo Técnico Escolar que comienza esta semana. En la primera cápsula de la primera sesión exploré con ustedes las diferentes partes de las que se conforman los nuevos textos del libro gratuito, sus secciones, iconos y más. Es más, les puse la lotería para que puedan jugar entre ustedes y con los alumnos. También hablé de la organización que los libros plantean. Ahora en esta cápsula, en esta segunda cápsula, la intención es explorar un poco sobre, digamos, las metodologías, qué se plantea hacer, qué se sugiere para el trabajo en estos libros. Y no voy a hablar de las metodologías en forma aislada, más bien lo voy a hacer a partir de un tema seleccionado al azar, de uno de los grados escolares que lo hice para esta cápsula, que nos funcione como ejemplo. Y es del libro de tercer año y de cómo se relacionan cada libro. Quiero mostrarles a partir de qué libro empecé mi clavado en este tema. Me parece importante aclarar que los libros están organizados en secuencias parecidas, obviamente con algunas diferencias, pues son para diferentes grados, etc. Sin embargo, es como el mismo mecanismo de organización. Veamos ahora el tema que seleccioné, que es cómo se desarrolla y cómo se entrelaza con los otros libros. Cómo podríamos, por ejemplo, combinarlos y así enriquecer el tema y entonces ver más aspectos. Antes recordemos cuáles son las 4 metodologías que sugiere la NEM. Son el trabajo en STEAM, los aprendizajes basados en problemas, ¿no?, los proyectos comunitarios y los proyectos basados en servicio. Entonces, yo ya hice unas cápsulas de estas metodologías que están en colorines, las puedes encontrar y revisar con más calma para que nos podamos en esta enfocar a esto que tengo planeado. Pero vamos a los libros. Es importante aclarar que los proyectos presentan actividades todas que son contextualizadas. Pero, ¿qué significa eso de que sean contextualizadas? Bueno, pues se refiere a que los temas y las actividades se construyeron a partir de preguntas y cuestionamientos que los niños y las niñas han hecho dentro de las aulas, porque recuerden que las actividades las plantearon otros docentes como ustedes. Es decir, los proyectos surgen de diferentes experiencias que han vivido los docentes con sus alumnos y con sus alumnas. Otro aspecto que se puntualiza es en dónde o en qué escenarios se llevan a cabo los proyectos. Entonces, de estos por ejemplo, los proyectos pueden implementarse como que sean proyectos de aula o en un contexto más amplio, que sean proyectos escolares, ¿no?, de la escuela, y aún otro mayor que se refiere al tercer escenario, que es cuando los proyectos surgen y se miran hacia la comunidad. Son proyectos comunitarios. ¿Cuándo es así? Bueno, por ejemplo, cuando los proyectos, porque ahora se busca que los padres de familia también participen en algunas de las actividades. Entonces, cuando ellos intervienen, pues es un proyecto más comunitario, o inclusive, si se amplía más allá de la familia, se incluyen, por ejemplo, entrevistas a profesionales, o se exploran problemáticas de la comunidad, etcétera, como por ejemplo podría ser el cuidado del medio ambiente, en fin, inclusive el de la alimentación del que voy a hablar. Pero vamos a analizar y conocer la forma en la que se pueden entrelazar estos libros. A ver, supongamos que soy docente de tercer grado, y que voy a enseñar a los niños sobre alimentación y aspectos relacionados con ella. Para ello, reviso los libros y veo que justo en el libro de proyectos de aula
vean la portada, hay una propuesta con la que empezaría este tema. Esta propuesta es: dime qué comes y te diré quién eres. ¿Ok? Los diferentes temas para los niños se llaman aventuras de aprendizaje. Entonces, te voy a mostrar esta aventura de aprendizaje, cómo lo organiza en el texto. Pero recuerda que ustedes pueden modificar, enriquecer o dejar algunos puntos sin hacer. No pasa nada. En este proyecto se inicia con una pequeña lectura que los alumnos hagan en silencio. Y entonces, a partir de ella, se les invita a reflexionar sobre sus propios alimentos, qué comen, cómo es el lunch que llevan a la escuela. Y una vez que estén listos, o sea, que ya pensó cada quien cómo está, lo van a compartir en plenaria con sus compañeros. La idea, por ejemplo, es encaminar esta tertulia dialógica a hablar de alimentación saludable y alimentación no saludable. Aquí lo que estamos haciendo en un sentido es recuperar los saberes previos individuales que tienen del tema. Después los aterrizamos juntos en el grupo y en este punto quizá lo que yo haría es compartir con ellos y leerles en voz alta el libro de Cómo, que está ilustrado por Alejandro Magallanes y editado en Tecolote. En la contraportada nos dice que cada 4 de 10 niños en México son obesos. Somos el país con más niños gordos del mundo. Los alimentos te aportan calorías, pero debes comer las cantidades adecuadas y hacer ejercicio para quemarlas, pues las calorías que no se queman se acumulan en tu cuerpo en forma de grasa. En este libro encontrarás algunos alimentos básicos y los beneficios que te aportan. Después de leerlo, podrás preguntarte: ¿y yo? ¿Cómo como? El libro te muestra, por ejemplo, qué es la fibra, el potasio, la vitamina. Hice una cosa que no se debe. La vitamina A ver dónde está, acá. La vitamina A, ¿ok? Y de aquí te invita a que reflejes cuántos vegetales, frutas, lácteos, carnes, proteínas, cereales y agua tomas durante el día. Y esto nos va a llevar a ir planteando cómo es nuestra propia alimentación. Otro libro es Comer a todo color, de Bo Jung Park, editado por Cirtli y que está en bibliotecas de aula. En estos se habla de la nutrición y mira cómo se habla de ella. Si quieres ver más sobre estos videos, aquí te voy a poner para que veas en cuáles puedes checar, donde hablé con más detenimiento de estos libros, ¿ok? Pero fíjate cómo lo divide por colores y entonces qué nos da uno, qué nos da otro. Vean esos videos y van a ver qué padrísimos libros. Bueno, una vez vistos esos videos o leídos estos libros, podemos regresar al proyecto y continuar en él. Individualmente, ahora sería importante que los niños y las niñas reflexionen cómo es identificar su propia alimentación y hacer planes de cómo podrían mejorarla y qué acciones podrían tomar. Una vez claros los conceptos en el proyecto, se sugieren que se plantee una encuesta para la comunidad escolar y entonces averiguar cómo es la alimentación en nuestra escuela. Para ello, pueden revisar en la biblioteca escolar y la de aula qué libros ayudan a profundizar en el tema. Si no hay suficiente información, puedes investigar complementariamente también en la web. Estas son las preguntas que sugieren que contestemos. Obsérvalas. Muy bien, siguiente paso. Diseñar la encuesta.
aplicarla, juntar los datos que obtuvieron y ubicarlos en una tabla de frecuencia o en una gráfica. Ahora organicen y planifiquen cómo lo van a compartir con la comunidad, porque no solo se trata de hacer esta investigación, sino compartirla con nuestra comunidad. Les cuento que otras cosas más encontré en otros de los libros que van relacionadas con el tema. Por ejemplo, en el libro de saberes, aquí está la portada, encuentras un texto que te muestra cómo surgieron las enchiladas potosinas. A partir de esta lectura, con una tertulia dialógica, podrían analizar, por ejemplo, muy bien, esas son potosinas. ¿Qué hay en el lugar donde vivimos? ¿Qué otras cosas se comen? Y identificar de qué región es lo que comemos, de qué estado o de qué país, porque puede que no sean de nada más de México. Entonces, así vamos viendo los alimentos en todo el mundo. Para hablar del tema en un contexto de investigación, ahora nos podemos, por ejemplo, mudar al libro de proyectos escolares. Aquí está la portada. Aquí podrán explorar cómo conservar los alimentos, qué factores físicos, químicos interactúan. La idea es hacer experimentos a partir de los que puedan aprender los alumnos y las alumnas, propiedades, efectos, y si se agregan determinadas sustancias o determinadas cosas, qué pasa, cómo se transforman. Y es a partir de la práctica, con la práctica moverse hacia la teoría. ¿Qué pasó? Para de ahí aterrizarlo en la teoría. Miren cómo está organizado. A partir de agua, de un sabor, de una fruta, se construyen los primeros experimentos que sugieren que hagamos con el grupo. Por ejemplo, es ver si el volumen del agua cambia cuando está en estado líquido o cuando está en estado sólido. Para los otros experimentos te va diciendo, ¿no?, qué materiales, qué procedimiento, qué paso a paso se va a seguir. Y nos proponen reflexionar sobre cómo se podría conservar. ¿Qué tendría que suceder para que pudiéramos conservar el agua de frutas y no se echara a perder? Porque previamente hicimos un ejercicio sobre cómo se echa a perder. Hablar de las propiedades, que por ejemplo que los sentidos detectan y cómo estas tienen que ver. Para finalizar, la idea es que entre todos construyan un refrigerador que no requiere luz eléctrica para que pueda funcionar. Genial, ¿no? Para cerrar luego esta actividad, sería importante hacer una reflexión sobre lo que aprendieron. Si te interesa, por ejemplo, hacer más experimentos, pues fíjate, aquí está este libro. En mi casa hay un laboratorio, y mis papás no lo saben, de Ernesto Colavita e ilustrado por Sara Palacios. También en uno de los videos que les sugerí pueden ver un poco más sobre este libro, porque hablo de él. Bueno, me falta comentarles de dos proyectos más que encontré y que están relacionados con estos temas de los que estamos hablando. Uno es en el libro de Nuestros Saberes. Ya me está dando tos. Hay uno de los temas que funciona tan bien y se habla en un sentido global sobre los seres vivos, sobre la cadena alimenticia, los factores bióticos, los abióticos, de la comida orgánica, del agua, de la luz y de cómo todo está interrelacionado, ¿ok? Recuerden que en los proyectos siempre también hay un código QR. Miren, aquí en este caso hay creo que 2 o 3 que te llevan a enlaces en la red con información adicional sobre los temas. Y finalmente también encontré otro proyecto en el libro de proyectos de aula. En este se habla de cómo preparar alimentos sanos y nos comparten algunas recetas, y relacionándolo con el libro que les había dicho de cómo construyan en el aula un juego de ruleta con las diferentes
categorías, como se muestra en nuestro libro de texto, de alimentos, y lleguen a un consenso de qué alimentos van a incluir en esta ruleta y jueguen con ella como se sugiere en el libro de texto. O bien hagan otro juego de otra manera. Realmente lo importante es que les ayude a reforzar lo visto. También es interesante reflexionar sobre qué alimentos hay alrededor. Si viven en una zona agrícola, ¿no? Son de una manera, qué se siembra en ella, qué hay en una población, en una ciudad. Conforme los lugares cambian, se cultiva también cosas diferentes. Hablen de eso. Coloquen, por ejemplo, en una gráfica qué alimentos hay más y cuáles hay menos. Dialoguen sobre los resultados. Ahora, a cocinar. Y si quieren conocer más recetas hechas con maíz, les recomiendo El Niño Maicero de Patricia Van Ryn, que nos da recetas todas con maíz. ¿Qué tal, Para finalizar, te invito a ver la cápsula de sabor, que también es un libro muy bello que te invita a conocer sabores, sensaciones, sentidos y complementa el tema del que estamos hablando. Esto fue un recorrido de cómo se pueden usar los libros de texto todos juntos, los libros infantiles y juveniles, y en la próxima cápsula vamos a analizar de cada libro qué metodología es la que se aplica, cuál es la que nos estaba sugiriendo el libro que se hiciera de las metodologías que sugiere la NEM. Espero que estos videos te ayuden. Recuerda que hay que explorar los libros de texto pensando siempre en las interrelaciones de uno con otro. Si te gustó la cápsula, dale like, suscríbete, comparte a tus compañeros y aquí te pongo los enlaces de los videos de los que te he estado hablando para que puedas acceder directamente a ellos. Gracias y hasta la próxima.